prueba entonces, de todo caso, al final aparece la fecha escrita y todo, ¿ya? La prueba va a ser el próximo jueves, 15 de octubre, ¿ya? Y yo hice ahora en esta clase los temas, la síntesis de los temas que van a entrar en esta prueba, ¿ya? Son clases que ya nosotros hemos visto, ¿ya? Entonces aquí el objetivo de esta clase es sintetizar o resumir aprendizajes previos, cuáles serían estos, cambios en el paisaje, su evolución, los conflictos ambientales en Chile, la situación medioambiental en Puente Alto y lo último que vimos fue el Ministerio del Medio Ambiente en Chile, ¿ya? Entonces esos son los contenidos. Vamos a partir al tiro por el primero. Nosotros hablamos del medio ambiente como en el medio natural y la pregunta era, ¿un fenómeno estático? Pero en el fondo uno sabe que no es un fenómeno estático. Al parecer uno ve las imágenes y uno siempre ve el cerro donde mismo y de la misma forma, pero no siempre fue así, ¿ya? Entonces uno tiene que partir por la base de que el relieve es el resultado de fuerzas endógenas y exógenas que se encuentran en constante transformación. Acuérdense, endógenas son las que vienen de dentro de la Tierra, por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, un sismo, todo lo que venga dentro, endo significa dentro, y exógena es lo que está fuera. Por ejemplo, ¿qué cosas van a alterar el relieve o el paisaje? El hielo que está encima de la superficie lo altera, la misma contaminación, los seres humanos, nosotros somos elementos que actuamos de manera exógena en el cambio del medio natural, ¿ya? Entonces, endo son las fuerzas que vienen de dentro de la Tierra y exógenas son las que vienen de fuera. Ya, aquí nosotros, de hecho, en la clase vimos varias imágenes de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y vimos, por ejemplo, estas imágenes que aparece la cordillera como un fondo de la actividad que es la ciudad humana, que es la ciudad, pero nosotros siempre vemos lo mismo. O sea, el paisaje también, la cordillera fundamentalmente, que uno piensa que una pura, digamos, tiene la imaginación de que es una fila de cerro y la cordillera es bastante más ancha, ¿ya? En la cordillera de los Andes, en la parte que es límite con Argentina, por ejemplo, ¿ya? Vimos que esta cordillera en distintas zonas tiene diferentes tipos de vegetación. ¿Ya? Aquí tenemos vegetación que está en la cordillera, que es típica de la cordillera, que no la vamos a encontrar acá, ¿ya? Por lo tanto, hay vida en la cordillera. Hay vida animal también, ¿ya? A propósito de estos pumas que han bajado de la misma cordillera hacia las zonas que están habitadas por los humanos, a espacios que ellos eran de ellos antes. Nosotros hemos sido los que hemos ido ocupando su espacio. Y también tenemos especies que en este caso ocupan el espacio aéreo como el cóndor, ¿ya? Pero esta cordillera nosotros la vemos siempre igual, pero nosotros por investigaciones que se han hecho, y en una clase lo vimos, no siempre esto fue así, ¿ya? Sino que se han encontrado fósiles, que nosotros los llamamos, ¿se acuerdan? Amonites, que están en esa clase, que han sido hallados en la cordillera. Y estas especies, estos fósiles, son de origen marino, ¿ya? Y uno siempre piensa la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico como dos fenómenos aparte, opuestos. O sea, que nunca se van a juntar, que nunca se juntaron. Y esto no es así, ¿ya? Entonces dice, a lo largo de la mayor parte de nuestro país, la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico se consideran dos fenómenos opuestos, en muchos sentidos, ¿ya? Por ejemplo, salvo algunas excepciones, se encuentran separados por otras macroformas como la cordillera de la costa, la depresión intermedia, que es lo que ocurre en nuestra zona. Nosotros tenemos el océano, la costa, las planicies litorales, después viene la cordillera de la costa, después viene los valles centrales, la depresión intermedia, después viene la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces están separados el océano y la cordillera por otras formas más grandes, por eso se habla de macroformas, ¿ya? Una se encuentra en el extremo oriental de nuestro territorio y la otra en el occidental. Una se caracteriza por su altitud, mientras que la otra por la presencia de grandes profundidades. Nosotros sabemos que en el océano no es todo plano, ya debajo del agua no es todo plano, sino que hay, igual que en la superficie que nosotros conocemos, hay alturas, hay profundidades. Por lo tanto, un observador podría decir que se trata de estructuras que poco y nada tienen que ver.
Sin embargo, en diversos lugares de la cordillera andina se han encontrado en estado fosilizado especies marinas, como los amonites, un antiguo molusco que vivió en los periodos Jurásico y Cretácico, es decir, hace millones de años. Esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo una especie propia del océano, mucho más antigua que la propia humanidad, se encuentra hoy en forma fósil en un espacio aparentemente opuesto o lejano como el de la cordillera? ¿Ya? Esta es la zona del Cerro Catedral en Los Valdés, la zona del Cajón del Maipo, donde se han encontrado una gran cantidad de estos fósiles de moluscos que llamados amonites. Ya está la imagen también, que nosotros también la vimos en la clase. Aquí se aprecia más claramente. ¿Ya? Y son estos los que se encuentran en la parte, en Los Valdés, en Baños Morales. ¿Ya? En esa zona se han encontrado estos fósiles de moluscos marinos. ¿Ya? Y aquí está la distancia. ¿Ya? Está la zona del Cajón del Maipo, marcada ahí con un círculo rojo, y también está la zona de la costa, y algunos lugares están mencionados como Concón, Ritoque, por ejemplo, y es harta la distancia. Entonces, ¿qué es lo que puede concluir uno? Que la Tierra o el planeta, los paisajes han sufrido una evolución, han sufrido cambios a través de millones de años. Y el mar, en esos millones de años, en una etapa llegó hasta la zona, o cubrió la zona que, hasta la zona que estamos hablando, que es la zona del Cajón del Maipo. Es decir, toda esta zona donde nosotros estamos en este momento habría estado cubierta por el océano. Y una evidencia entonces de esto sería la presencia de estos moluscos que quedaron en esta zona y que en la actualidad no hay océano precisamente en ese lugar. Entonces, como conclusión, el paisaje nosotros lo vemos prácticamente siempre igual, pero este paisaje ha sufrido una evolución, un cambio. Y en este caso, hace millones de años, toda esta zona estaba cubierta por el océano. ¿Ya? Uno podría plantear una hipótesis, sí, pero la evidencia está ahí. Esos moluscos marinos en estado fósil no llegaron ahí solitos, ¿ya? Entonces ahí quedaron en esa zona cuando el mar cubría todos estos sectores. Entonces, este paisaje ha sufrido una evolución que a través de millones de años. ¿Ya? Esa es la idea que quiero que tengan presente, que dos elementos como el océano y como la cordillera, en un momento dado no estuvieron tan separados como ahora por miles de kilómetros, en este caso, o no, aquí no son tantos miles, son cientos de kilómetros, porque Chile es más angosto, ¿ya? Cientos de kilómetros. Por lo tanto, tenemos que considerar esa parte. Y recordar que los amonites son estos fósiles, ¿ya? Fósiles de moluscos marinos, que fueron encontrados fundamentalmente en la zona de la cordillera de los Andes, en Los Valdés, en Baños Morales, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce o ha ido alguna vez para allá. ¿Ya? Entonces, este es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con, en este caso, los problemas medioambientales que ocurren en distintas zonas del país. ¿Ya? Aquí está una imagen de la zona de Quinteros, fundamentalmente Ventanas, en donde hay refinerías. ¿Ya? Y estas refinerías de combustibles, que están prácticamente todas ahí, emanan o emiten contaminantes hacia la atmósfera, que en algunos momentos, el año pasado, por ejemplo, 2019, 2018, hicieron crisis en algunas zonas en que se vieron afectada la población en general, tuvieron que suspender las clases en algunos momentos por los altos índices de contaminación que estaban afectando a las personas. ¿Ya? A veces la contaminación nosotros no la sentimos directamente, pero en este caso sí las personas empezaron a tener síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es un problema grave este conflicto medioambiental que está en la zona de Ventana y de Quintero. Las autoridades, el Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad de Salud, también han tomado medidas, en este caso, de fiscalización. La idea es que estos conflictos, en este caso el de Quinteros, que tiene que ver con esta presencia de
estas plantas que procesan combustibles y después la trasladan hacia las otras zonas del país, no emitan, no emanen tóxicos o elementos tóxicos a la atmósfera. Pero es un problema que está presente, ¿ya? Es una zona muy contaminada. De hecho, hay zonas cercanas que se dedicaban a cultivos y estos cultivos han ido desapareciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha producido el fenómeno de que, recuerden que los contaminantes quedan en la atmósfera y después decantan, caen a la superficie de la Tierra y en muchas ocasiones la humedad de la costa después baja a la superficie y se ha producido un fenómeno que ocurre más en otros lugares, que es la lluvia ácida, o que cae a través de estos elementos, de esta humedad, cae digamos, a la superficie, caen elementos contaminantes que quedan en los techos de la vivienda, que quedan en la vegetación, etc. ¿Ya? Ese es otro elemento que también está presente en todo aquí, un conflicto ambiental, que es los desechos, las basuras, ¿ya? En la ciudad, fundamentalmente. Esta foto fue tomada en Valparaíso, ¿ya? Pero esto puede ocurrir en cualquier ciudad de Chile, ¿ya? Por lo tanto, es un fenómeno, un conflicto medioambiental que existe en muchas partes y que debieran tomarse medidas para solucionar, ya sea por las municipalidades, como se hace muchas veces, eh, para evitar esto. Recuerden los problemas que pueden ocasionar esto, que es todo lo que incluye problemas sanitarios, ¿ya? Los malos olores, porque las basuras, sobre todo las orgánicas, empiezan a emitir ya olores cuando empieza la descomposición, las moscas, los ratones, y ahí mismo los perros que empiezan a buscar también algo para comer y rompen todas las bolsas y la basura se va esparciendo por todos lados. Y además la parte social, a nadie le gusta tener fuera de su local comercial, fuera de su casa, basura, ¿ya? Otro conflicto que vimos son los incendios en este caso forestales, y este es un incendio que de la zona del Cajón del Maipo. También provoca conflictos medioambientales bastante fuertes, aparte de los conflictos sociales, los conflictos económicos por las pérdidas que pueden ocurrir. Pero los incendios en cierta época del año son un conflicto medioambiental bien importante, ¿ya? Y que en Chile nosotros tuvimos la experiencia en el 2017 de incendios que abarcaron gran parte del sur del país, ya con todo lo que implicó la pérdida de vida humana, la destrucción material y el efecto también en la salud, ¿ya? Física, psicológica de las personas que se vieron afectadas por esta zona. De hecho, aquí en la zona central también llegó como consecuencia de esto el desplazamiento del humo que venía de esta zona. Acuérdense que el viento va moviendo todos estos elementos. Y aquí también tuvimos su efecto, a pesar de que aquí no hubo esos incendios tan fuertes. Sí hubo en la zona del Cajón del Maipo, por ejemplo. ¿Ya? La contaminación. Esto es contaminación en general que en las ciudades, y sobre todo Santiago, que está ubicada en una zona en que es una cuenca. Una cuenca es una zona que está más profunda, ¿ya? Está más baja que los cerros que la rodean. Entonces, si ahí no hay circulación, no hay vientos, sobre todo en el invierno, la contaminación se queda No, ahí, no, ¿ya? no. Entonces, Benjamín, eh, aquí esto es un problema bastante importante y que nos afecta. Nosotros, Puente Alto está un poco más alto que Santiago, pero igual aquí hay bastante contaminación también. Y esto es, acuérdense, producto de los vehículos. Ya, si uno, cuando han hecho, por ejemplo, en algún momento hicieron paro algunos gremios de la locomoción, bajó la contaminación. ¿Por qué? Porque los vehículos son los que más contaminan, aparte de las empresas, las industrias que emanan o emiten tóxicos a la atmósfera, ¿ya? Entonces también es un conflicto ambiental que todavía está presente, con todas las consecuencias para las personas y que, por ejemplo, las personas, sobre todo aquellas que tienen problemas respiratorios, que se les complica mucho la vida en estas situaciones cuando hay días en que hay una alta contaminación,
¿ya? Acuérdense que aquí hay medidas como restricciones, se informa también los niveles de contaminación, ¿ya? Etcétera. Y tenemos aquí un vertedero, ¿ya? Las basuras es un gran conflicto medioambiental, no solamente cuando vimos ahí en la ciudad que se deja la basura afuera, sino que todos estos vertederos donde, sobre todo los ilegales, ¿ya? Estos vertederos donde muchas empresas, personas van a botar basuras y son vertederos ilegales, no están autorizados, por lo tanto es un problema que nosotros siempre estamos eliminando o desechando residuos de distinto tipo, ¿ya? Aquí no hay una política muy, digamos, asentada, porque está la información, en que nosotros seamos capaces de separar la basura y que todo vaya separadito y no haya todos estos vertederos. Ahí nosotros sabemos que se han encontrado de todo tipo de basura, y de hecho hay basuras que son peligrosas para las personas, para el medio ambiente, que también se botan todas juntas. Las pilas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, los desechos de los hospitales no debieran, por ejemplo, botarse en cualquier parte. ¿Se fijan? Entonces, todo eso son conflictos que nosotros vimos en clase, que lo estoy volviendo ahí a explicar, conflictos medioambientales, ¿ya? Que existen en cualquier lugar. Los vertederos no solamente están en Puente Alto, la imagen corresponde a Puente Alto, pero están en distintos lugares del país, ¿ya? Y son problemas que hay que atacar o solucionar, ¿ya? Entonces, aquí se trata de que nosotros tomemos conciencia de que existen estos conflictos medioambientales y que la autoridad sea capaz de realizar una cartografía, un mapa, por ejemplo, de los problemas medioambientales que están en la ciudad. Por ejemplo, un mapa de la región metropolitana con todas las zonas donde hay problemas o conflictos sociomedioambientales, ¿ya? ¿Y para qué? Para tener la información, para que la ciudadanía, nosotros también podamos tener acceso, para que las autoridades también tengan acceso a eso y las autoridades que pueden tomar decisiones lo hagan, para la ciudadanía, los vecinos que también puedan informarse de esto y participar como lo hacen en algunos lugares las juntas de vecinos frente, por ejemplo, al municipio, de informar de algún conflicto medioambiental, que nosotros en la clase también lo vimos, y que permita que los vecinos se tomen, digamos, esto como algo que a ellos les corresponde. Ya nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y por lo tanto uno puede exigir ese derecho. Es un derecho que aparece en la Constitución, ¿ya? Y si se hace una Constitución nueva, debiera también mantenerse ese derecho para todos. Entonces aquí la importancia de todo esto es que haya como una base de datos que se vacíe en un mapa y donde ahí se encuentren todos los problemas medioambientales para la autoridad, para los vecinos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los vecinos permiten que existan estos basurales, lo toman como algo normal, normalizan algo que no es normal, ¿ya? Entonces también eso es importante, en que los vecinos no asuman como algo normal que frente a sus casas haya un basural, por ejemplo. No es normal, no debe ser, no puede ser. Entonces ahí tomar, digamos, todas las herramientas que tienen la ciudadanía para poder hablar frente al municipio, que es como lo primero que uno debiera hacer en este caso, ¿ya? Entonces, que estos temas no sean, dice, no solamente las vean las élites, o sea, los grupos que toman decisiones, sino que también las personas, la ciudadanía pueda empoderarse y poder tomar decisiones frente a estos problemas medioambientales, ¿ya? Se habla de una equidad ambiental, o sea, condiciones de equidad ambiental, que las condiciones ambientales sean iguales, o sea, dignas, ¿ya? En buenas condiciones para todos. Y nosotros vemos que todo esto, un vertedero no lo hacen en las comunas de más alto ingreso, ¿cierto? Nosotros no vemos normalmente basurales nosotros veíamos en las otras clases con algunos de los cursos con ustedes, en otra clase que hay comunas que son muy ricas y que las viviendas más caras están ahí, ¿cierto? Ahí no hay vertederos. Entonces no hay equidad ambiental tampoco, ¿ya? Se fijan, estos problemas ocurren más en las comunas
más vulnerables, como Puente Alto, por ejemplo. Entonces, también el objetivo es eso, aparte de la información, aparte del manejo de la autoridad, de los vecinos, que haya una equidad ambiental, o sea, las condiciones ambientales iguales para todos, ¿ya? No que todos estemos contaminados, no, sino que al contrario, ¿ya? Positivas. Ya. Nosotros aquí también vemos situaciones que son que dan origen a conflictos medioambientales en la vida diaria. Por ejemplo, la acumulación de basura, de escombros, ramas u otros desechos. Muchas veces hay lugares donde la gente, los vecinos de ahí mismo, lo toman como un vertedero, un mini vertedero, ¿ya? Porque saben que la municipalidad después va a pasar y va a recoger todo eso. Entonces se acumulan escombros, basura, si a alguien se le ocurrió cortar los árboles, algo que tampoco no está permitido, u otros desechos, alguien cambió el colchón de la casa y tira el colchón ahí justo donde está, digamos, hay una plaza y porque saben que las van a limpiar, lo dejan ahí. ¿Ya? También está el aseo, la mantención de las veredas, de las calles, de las áreas verdes, que también es importante que existan para la calidad de vida de nosotros, de las personas. Otro conflicto también, o otro problema que va a generar esto es el maltrato o abandono de las mascotas. ¿Ya? Hay lugares donde, más comunas, donde prácticamente todos van a votar mascotas, y no puede ser, ¿ya? Hay una ley que es de la tenencia responsable de mascotas, por lo tanto, esto también es un conflicto socioambiental, ¿ya? La emisión de ruidos molestos, de humo, gases contaminantes o malos olores, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, vive al lado de un lugar que funciona como restaurante, el olor a las comidas, el olor, todo eso, los ruidos molestos muchas veces, también son conflictos socioambientales, ¿ya? El vertido de líquidos o acumulación de desechos sólidos en cursos de agua, por ejemplo, alguien que vive cercano a los ríos. Muchas veces en la orilla de los ríos la gente las toma para botar líquidos, botar basuras. ¿Ya? Eso tampoco, también es un foco de conflicto socioambiental, ¿ya? Aparte de lo que nosotros mencionamos antes. Por lo tanto, aquí también es bien importante la educación, ¿ya? El educar ambientalmente a las personas desde chiquitito para que asuman esto como algo que nosotros tenemos que cuidar, ¿ya? Y pasamos en este caso al tercer tema, que es qué es lo que pasa en Puente Alto con la educación ambiental o con el tema medioambiental. Nosotros podemos pensar que Puente Alto no tiene como educación o un área que se preocupa del medio ambiente. Nosotros tenemos que partir como la base de que Puente Alto es una de las comunas, ya la comuna en este caso, más poblada del país, la que tiene más habitantes. Por lo tanto, los conflictos ambientales van a ser más fuertes acá. ¿Por qué? Porque viven más personas que emiten contaminantes, más personas que botan desechos, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, aquí la estrategia ambiental comunal busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puente Alto a través del llamado desarrollo sustentable, ¿ya? Y actuando sobre la base de la educación ambiental y proyectos que tienen que ver con el reciclado, por ejemplo, ¿ya? Y en este caso la educación ambiental no solamente va para los colegios, para los niños, sino que también, por ejemplo, a las juntas de vecinos, ¿ya? Que son como los lugares, a los mismos funcionarios de la municipalidad que se les capacita también en esto, con en este caso que es el objetivo es, como dice, mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo sustentable y todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, ¿ya? Entonces, aquí hay varios focos, está la educación ambiental a través no solamente de los colegios, sino que también charlas a través de sedes, los vecinos, a través de sedes comunitarias, dependencias municipales, colegios, etcétera. Y formar alianzas estratégicas, como se le llama, con el sector público y privado y la comunidad en general para cuidar y proteger el entorno, ¿ya? Es decir, los puntos limpios se mantienen como tales, que la gente cuide estos puntos limpios, por ejemplo, ¿ya? También difundir temáticas medioambientales y toda esta difusión, comunicación a través de páginas, en este caso en Internet,
a través de una difusión itinerante, es decir, ferias ambientales y operativos que van cambiando de lugar, por eso se habla de itinerantes. Ferias de reciclaje con artesanos que realizan o hacen sus trabajos utilizando elementos reciclados, ¿ya? Trípticos informativos, un boletín, que hay un boletín ambiental, el portal de funcionarios, la difusión en redes sociales y canales municipales a través de Facebook, por ejemplo, Twitter, que aparecen acá mencionados. Y la página de Puente Alto, de la comuna, digamos, de la municipalidad de Puente Alto, con el área de medio ambiente, ¿ya? Y también está lo que es la fiscalización ambiental, ¿ya? Es decir, hay inspectores que van a revisar a través de los correos que se envían, a través de denuncias que se hacen, van a ir a revisar qué es lo que pasa con algunos lugares que están provocando algunos de estos conflictos, ya sea por emitir olores, por ruidos, por botar a lo mejor desechos, basura, etcétera, ¿ya? Entonces, esto se hace a través de la municipalidad y del sistema de evaluación de impacto ambiental, en este caso el CIA. También, aparte de estas fiscalizaciones, está, por ejemplo, se analizan proyectos que tengan un gran impacto medioambiental. Hay un ejemplo que yo escuché que estaba pidiendo una empresa, estaba pidiendo ampliar, era un cementerio de estos cementerios parque, y estaba pidiendo ampliar, porque tiene que pedir permiso, ampliar su superficie, ¿ya? Y el cementerio, en otras palabras, el cementerio estaba pidiendo ampliarse, ocupar más superficie, y para esto tenía que someterse a este sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque si amplía su superficie, hay que analizar todo el impacto que va a provocar en el entorno esta ampliación de cementerio parque, por ejemplo, ¿ya? También en otras zonas estaban pidiendo autorización para implementar una planta de sistema de fotovoltaico para producir electricidad a través de estos elementos fotovoltaicos, o sea, del sol. Y también se someten a esta evaluación porque puede producir también un impacto negativo en la población. Se fijan, ahí hay dos ejemplos de proyectos que están pidiendo, porque tiene que publicarse en algún lugar, y yo revisé y está publicado eso, ¿ya? También en cuanto a las municipalidades, hay ordenanzas municipales relacionadas con el ambiente, ¿ya? Que tienen que ver, como les decía, con, por ejemplo, el cuidado de las mascotas, la tenencia responsable, y parte de eso para algunas municipalidades, uno se pasea la mascota y la mascota hace todas sus necesidades en la calle, uno tiene que recoger eso y limpiar. Esa es parte de una ordenanza para algunas municipalidades, ¿ya? Un ejemplo, la capacitación continua a funcionarios y vecinos en este caso, y sensibilizar hacia el ahorro hídrico, o sea, el ahorro del agua, el ahorro energético y la utilización de las 4 R's. Ahí se agregó una, que es reeducar, reducir, reutilizar y reciclar, ¿ya? Reeducar es cuando uno ya es adulto y hay que enseñarle todo de nuevo. Entonces es un poco difícil, pero se puede hacer, ¿ya? Entonces todo esto tiene que ver con la municipalidad. Y la parte de reciclaje, en que se plantean entonces reciclajes en cuanto a los puntos limpios, ¿ya? Y la capacitación a funcionarios, a postulación, a fondos que tienen que ver con proyectos medioambientales, ¿ya? Y cada vez también inspeccionando, fiscalizando lo que tiene que ver con el servicio medioambiental, ¿ya? Y aquí se señalan las cifras, las capacitaciones, por ejemplo, a los vecinos, más de 500.000, entre el periodo 2013 y 2017, a 800 funcionarios, a 40.000 alumnos de colegios y jardines infantiles, ¿ya? Y también más de 4.000 actividades, ¿ya? Y aquí la idea es que la municipalidad también tome conciencia de toda su labor. Y se han certificado la municipalidad,
de medioambiental, ¿ya? Por lo tanto, ¿y esto qué significa? Que el municipio está trabajando cada vez más en todo lo que es la gestión medioambiental, ¿ya? Involucrando a los funcionarios, a la comunidad. Y para, como les dije, el objetivo primario es mejorar la calidad de vida de las personas. Y a través de esto también se realizan ferias de medio ambiente en distintos lugares. Ahora está un poco más lejano eso por todo lo que hemos vivido, pero normalmente en la Plaza de Armas del centro de Puente Alto o en otros lugares que también se hacen estas ferias medioambientales, ¿ya? Ferias de reciclaje, ¿ya? Talleres, exposiciones itinerantes, capacitaciones, etcétera, ¿ya? Y hay dos proyectos que son bien contaminantes, que son las pilas desechables, ¿ya? Que la idea es que uno no las bote junto con la otra basura. Estoy hablando de las pilas desechables. Y también el reciclaje de aceite, ¿ya? Aceite de uso doméstico que se utiliza, se utilizan como para hacer funcionar algunos motores, ¿ya? Entonces también, porque la gente normalmente bota el aceite en el desagüe, en el lavaplatos, por ejemplo, y eso va dañando todo el sistema, ¿ya? Entonces no es la idea, ¿ya? Desechar los aceites, por ejemplo, por el lavaplatos hacia, digamos, todo lo que es la red de alcantarillado. ¿Ya? Aquí hay ejemplo entonces de ferias de reciclaje, los puntos verdes, ¿ya? Acuérdense la campaña de las bolsas de plástico, ¿ya? Y también determinó una atención nocturna, todo relacionado con el medio ambiente, pero atención en la noche, ¿ya? Y un boletín medioambiental que también salió publicado. Y talleres que se han hecho en los distintos colegios, obviamente cuando estaban funcionando todo esto. Y por último nos queda el Ministerio del Medio Ambiente, que es el encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño, aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, ¿ya? Así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Este Ministerio del Medio Ambiente no existió siempre, fue creado en el año 2010 y por una parte entonces hacer planes, programas relacionados con el medio ambiente, pero por otro lado también está la protección y conservación de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, sobre todo en una época de sequía como es el agua. Ya, la ministra actual de Medio Ambiente es Carolina Schmidt. Y aquí está cómo funciona como la estructura o organigrama del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Aquí funcionan distintos consejos, distintos comités. Y también está una parte que uno normalmente no sabía, que hay tribunales ambientales, ¿ya? Tribunales ambientales que resuelven las controversias que tienen que ver con el medio ambiente, ¿ya? Y aquí funcionan otros sistemas, por ejemplo, es la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? El Servicio de Evaluación Ambiental y lo que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo habíamos mencionado antes, ¿ya? Hay varios organismos que están dentro de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones de? Esa es como la sigla para el Ministerio del Medio Ambiente. Algunas funciones: proponer políticas ambientales, proponer políticas, programas, normas para supervigilar el llamado SNASPE, que son el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, eso significa SNASPE. Supervigilar el AMCP, que significa AMCP, son áreas marinas costeras protegidas, ¿ya? Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, colaborar con organismos competentes en la formulación de políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos renovables e hídricos, elaborar informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local, fomentar y facilitar la participación ciudadana en las políticas de normas de calidad y de emisión,
financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, ¿ya? Varias, entre otras funciones del Ministerio del Medio Ambiente, creado en el 2010, ¿ya? Y aquí hay características de este ministerio que es transsectorial, o sea, pasa por varios sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Minería, ya que es uno de los rubros más contaminantes, ¿ya? Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que ver con varios sectores, varios ministerios, ¿ya? Por eso habla de transsectorialidad, o sea, varios sectores, ¿sí? Se comunican y están involucrados. La descentralización y desconcentración, o sea, la idea es que se descentralice y desconcentre las funciones ambientales, que las regiones puedan tomar decisiones propias porque tienen también problemas propios. La coordinación entre los distintos organismos públicos que tienen que ver con el área del medio ambiente y la integración de la gestión, es decir, que los sectores trabajen en conjunto para tomar decisiones relativas al medio ambiente, ¿ya? Y aquí hay un tribunal ambiental que, como les dije, ve las controversias, los problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Y cómo se cuida, y como les dije, está el SNASPE, que ahí está lo que habíamos mencionado antes, que tiene que ver con la preservación, la conservación del medio ambiente en cuanto al patrimonio natural y cultural, y la protección más que nada de los ecosistemas, ¿ya? En muchas partes hay zonas en que han sido ocupadas por el ser humano, humedales donde se pretende, por ejemplo, construir viviendas, ¿ya? Entonces, eso también lo ve todo lo que son estas instituciones del medio ambiente. Y ahí los vecinos también que actúan, digamos, activamente para proteger estas zonas medioambientales, ¿ya? Y está el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, que, como dijimos, evalúa los proyectos para prevenir si pueden ser una amenaza, una posible amenaza ambiental, ¿ya? Entonces, si no, es como es una evaluación, si no es aceptado, el proyecto no se debería llevar a cabo. Pero o sea, para eso se hacen todos los análisis, hay que votar, un consejo de ministros, etcétera. Y la fiscalización. Esto, acuérdense que si hay leyes, alguien tiene que ver que esto se cumpla. Entonces está la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso significa SMA, Superintendencia del Medio Ambiente, que es una institución a cargo de la fiscalización y sanción de diversos instrumentos ambientales. Por ejemplo, ellos pueden ver la resolución, de la calificación ambiental, ver planes de descontaminación y las normas de calidad y emisión. Aquí hay una imagen de una persona, entonces, de la Superintendencia del Medio Ambiente, evaluando, fiscalizando, midiendo aquí los elementos contaminantes, ¿ya? Y también el Ministerio del Medio Ambiente tiene que ver con la gestión local, o sea, en este caso, colaborar con los programas de difusión, educación ambiental, convenios de colaboración, capacitación, ordenanzas, fundamentalmente con las municipalidades, que es la gestión ambiental a nivel local. Y esta imagen ahí que la habíamos visto también en la clase, dice el Ministerio del Medio Ambiente, un estado verde, relacionado también con lo que es los objetivos del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Entonces sería, y la fecha, entonces ahí están los contenidos, y la fecha que sería el próximo jueves 15 de octubre, y los contenidos que están aquí en este PPT: cambios en el paisaje, su evolución, acuérdense los amonites, conflictos ambientales, distintos conflictos, la situación medioambiental en Puente Alto, el Ministerio del Medio Ambiente en Chile, qué hace, qué funciones cumple, los distintos organismos, etcétera. ¿Ya? Entonces el próximo jueves esta prueba. Recuerden que hoy día, tenemos la prueba de educación ciudadana. Ya enseguida la voy a subir, así que ahí ya para que la puedan, esto aviso extra, ya un recordatorio. Así que acuérdense de eso. Y no sé si hay dudas, consultas. Eso es lo que entra, lo que me habían preguntado. Ya la fecha está autorizada.
y los contenidos. La prueba, entonces, el próximo jueves hago pruebas normalmente de sistema con alternativas. Así que ahí ustedes tienen que leer bien nomás y dedicarse a esto. Listo, chiquillos. Estaríamos terminando. Si no hay dudas, consultas. No hay nada. Estaríamos listos entonces. Ya. Justo en la hora. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo. Ya enseguida subo las pruebas de educación, asigno las pruebas de educación ciudadana.